Hola a quienes están viendo y escuchando del otro lado. Hoy vengo a contarles un poco de mi historia. Soy Mariela Romero y como me gustan mucho los cuentos, pensé en contar esta parte de mi historia un poco como un cuento. Además porque voy a hablar un poco de mis miedos en la profesión y bueno, en muchos de los cuentos que conocemos siempre está esta cuestión del miedo y de un final feliz. Les voy a traer un final feliz también. Bueno, elegí algunos símbolos para contar esta historia, elegí algún atuendo especial y también elegí lo que diríamos un setting o un ambiente que se corresponde con lo que voy a contar. Por un lado me puse esta remera, que si la llegan a ver dice Once Upon a Time o Había una vez. Así que había una vez alguien que tenía bastante miedo de cómo iba a resultar el campo laboral de su profesión. Y entonces recurrió, porque esta profesión le daba mucho miedo, a otra profesión alternativa. Y siempre pensó que o era una cosa o la otra, pero era imposible combinar esas dos profesiones, a pesar de que puedan parecer muy compatibles. Supongo que ya para este momento se habrán dado cuenta que estoy hablando de la traducción y la docencia. Por eso elegí estos símbolos para representarlos. Bueno, estas dos profesiones vienen acompañándome hace bastante tiempo. Yo me gradué como traductora pública nacional en lengua inglesa en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2011 y en el año 2015 me gradué como profesora en lengua y literatura inglesas. Y como les dije, también elegí un lugar especial para contar esta historia, que es al lado de una ventana. Porque creo que todos esos miedos que tenía a encontrar un lugar en donde me sienta cómoda con ambas profesiones, porque lo que me fui dando cuenta es que por ahí no era una o la otra, sino que se podían fusionar, tiene que ver con abrir algunos espacios, ¿no? Abrir algunas ventanas, si se quiere. A mí me pasó que yo trabajo desde hace unos 12 años como traductora. También se me fueron dando ofertas para trabajar como docente. Y en la traducción me pasaba que no quería elegir resignar un poco mi libertad para irme a un trabajo in-house. Y como freelance me daba mucho miedo no poder tener un sueldo fijo. Creo que es el miedo de muchos. Entonces me pasó que cuando me empecé a formar como docente, empecé a elegir muchos trabajos relacionados con la docencia porque me daba esa seguridad de un sueldo fijo. Como les dije, también es especial, además de la ventana, el lugar donde elegí filmar este video porque es la habitación de mi hija. Y creo que ese fue el momento en mi vida en que hice un poco un clic en las dos profesiones, que hasta ese momento las llevaba un poco un tiempo dedicándome a una, otro tiempo dedicándome a la otra, formándome un poco en cada una y no terminando de encontrar cuál era ese equilibrio o ese punto de fusión entre las dos. Y como les decía, creo que con el tiempo lo fui encontrando porque me animé a abrir algunas puertas, a abrir algunas ventanas y empezar a relacionarme con áreas que por ahí eran las que a mí me daban satisfacción o que me gustaban. Eso me fue ayudando a encontrar un nicho, el famoso nicho. Pero yo les cuento que no solo fui encontrando mi nicho en la traducción, sino también un poco el nicho en la docencia, que tampoco es fácil de encontrar para aquellos que me estén escuchando y también practiquen esta profesión. Me fue pasando bueno, como les contaba, después que fui mamá y que creo que ahí tomé coraje para un montón de otras cosas que no me animaba, empecé a dejarme días libres para simplemente formarme, hacer cursos, hacer networking, relacionarme con otros profesionales de otras áreas, para conocer gente muy, muy generosa, porque les puedo asegurar que abriendo puertas y abriendo ventanas, uno se puede encontrar con gente que por ahí no lo ayuda, pero también se va a encontrar con mucha otra gente
que les puede llegar a proponer cosas que ni se imaginaban. Eso fue lo que me pasó a mí. Un día, alguien a quien adoro, una colega muy, muy entrañable, Flavia Pitela, me llamó para ofrecerme empezar a trabajar como traductora y con mis conocimientos como docente, como correctora, como creadora de contenido, algo que jamás hubiese pensado que podía llegar a ser, en una editorial de material digital, una productora de contenidos editoriales. Y eso, bueno, era todo un desafío para mí, me daba mucho miedo, la verdad, animarme a algo así, que fusionara un poco las dos profesiones, pero bueno, acepté el reto y bueno, aquí estoy trabajando en eso y eso me ha ayudado a conocer, como les digo, a profesionales de otras disciplinas con los cuales ni me imaginaba trabajar, porque empecé a trabajar en equipo con diseñadores, con desarrolladores, me dio una perspectiva mucho más amplia de las dos profesiones y me dio la pauta para empezar a darme cuenta de que ese camino por ahí era el que yo podía llegar a seguir. Entonces, bueno, como les digo, empecé a darme ese espacio para trabajar en eso y me empecé a dar cuenta que dentro de la traducción también existía ese nicho y que dentro de la docencia también podía empezar a formarme en algo más específico y el día de hoy doy clases de literatura en inglés en entornos bilingües, que es algo que me apasiona. Entonces, bueno, como les dije al comienzo, esta historia de abrir algunas ventanas que a veces no nos animamos, también a veces abre otras puertas inesperadas. A mí me pasó que en este camino de ir conociendo gente nueva y tener el espacio para hacer formación en otros lugares que por ahí no frecuentaba tanto por no tener tiempo, me llegó la oferta, por ejemplo, de participar en un proyecto para colaborar en el Colegio de Traductores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Regional La Plata, algo que la verdad no me esperaba, y bueno, y ayudar también a otros profesionales para que encuentren su camino y si es como yo, que tienen que fusionar dos profesiones, que se puede. Y si no, si están buscando un nicho dentro de una profesión, que también es posible lograrlo, pero que necesitamos vencer ese miedo de abrir algunos espacios, conocer gente nueva, relacionarnos, hacer contactos y sobre todo encontrar ese punto de fusión en donde hallamos el espacio en el que hay desafíos, pero que podemos darnos el gusto de disfrutarlos. Muchas gracias.